tengo un poco de discrepancia con respecto al asunto de volverse a casar, según Gálatas 3:15. Los pactos no se invalidan ni se les añade. Entonces, pues, ¿qué haremos con tal asunto? No puedes confundir el antiguo pacto con el nuevo pacto. Es más o menos lo que Pablo está enseñando en esa carta a los Gálatas. Trato de contextualizar. Las iglesias en Galacia fueron salvas por gracia. Pero vino una comisión de cristianos judíos que querían permear la fe de la iglesia salva por gracia con rudimentos de la ley. Entonces Pablo lo que busca es enseñarles que la ley se cumple en Cristo y que a partir de Cristo hay una nueva etapa que se llama el pacto de la gracia o el nuevo pacto. Importante que tengas en cuenta eso. En consecuencia, no puedes, en el orden teológico, relacionar eso con el matrimonio. Son dos cosas totalmente diferentes. La una es doctrinal y la otra es de orden moral. ¿Que no estás de acuerdo con el divorcio? Pues no es el primero. Tampoco serás el último. ¿Que tienes que estar de acuerdo con el divorcio? No. Usted puede estar o no estar de acuerdo. Hay algo claro. La iglesia ha establecido una doctrina que se llama la doctrina del divorcio. Y todo el que se considere pastor de la iglesia o miembro de la iglesia está llamado por lealtad a aceptar las decisiones que ha tomado la iglesia en ese campo, pues al final la iglesia no lo ha hecho sin el conocimiento de Dios y el conocimiento bíblico. El divorcio apareció por primera vez en los días de Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Darle una salida a ese problema. ¿Cuál era el problema? Habían cosas indecentes. Y entonces la ley dice, si un hombre halla algo indecente en su mujer, ¿a qué se refería? A todos los pecados sexuales que buscaban el placer de la mujer o del hombre por fuera del matrimonio. Eso era lo indecente y eso es la causal para que se le dé un divorcio a la persona. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Que se veía a la persona con ese comportamiento indecente y simplemente el hombre decía, no quiero ir más con usted, o la mujer, y sucede que había un documento, un compromiso que decía que estaban casados. Entonces la persona rechazada se iba y no podía acceder a un nuevo matrimonio porque estaba casada legalmente. Entonces por eso aparece que hay que darle un documento que se llama carta de divorcio para que esa personita, al enfrentar la vida, pudiera tomar decisiones en ese campo sentimental. Cuando viene Jesús, el problema sigue. Y entonces le hacen la pregunta, ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Léalo en San Mateo capítulo 19. Jesús los lleva al principio diciéndoles cuál es el fin del matrimonio. Pero ante la insistencia de ellos, Él les dice, mas yo os digo, cualquiera que repudie a su mujer, primero debe de darle carta de divorcio. Y segundo, debe de haber causal. ¿Cuál? Pecado de fornicación. ¿Y cuál es el pecado de fornicación? No es el concepto que manejamos comúnmente en nuestra cultura. No, es que fulanita vive en fornicación o fulanito. ¿Cómo así? Sí, se fue con la novia o se fue con el novio. Eso es fornicación. Pero la palabra fornicación ahí tiene una connotación que viene del griego que se llama porneía, que equivale a más de 150 pecados sexuales que están en contra de lo establecido por Dios dentro de la norma
llamada matrimonio. Entonces, Jesús lo que está diciendo es, solo hay una causal. ¿Cuál? Que si el hombre descubre a su mujer o la mujer a su hombre en prácticas zoofílicas, él o ella tienen derecho a hacer un trámite y ser libre de ese pacto. No porque el juez dictamine la culpabilidad o la inocencia, sino porque el transgresor violó el pacto. Y el juez lo que hace es sentar justicia. ¿Está claro? Hago este argumento porque hay quienes dicen, no, es que la Biblia dice que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. No se estaba refiriendo al juez que da la sentencia, sino a la persona que asumió el compromiso y no cumplió. Ese es el que ha violado el pacto. El juez lo que hace es dictar una sentencia que dice, usted es culpable y usted es inocente. Amén. Ahora bien, importante que se tenga en cuenta que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no divorcia a nadie, porque no somos jueces. Se ha dicho muchas veces. Y hay que volverlo a decir. La Iglesia lo que hace es, a través de sus tribunales, buscarle una solución a ese fenómeno que afecta a muchas personas. Y entonces, aquellos afectados que se consideran inocentes, piensan, ¿y si yo me vuelvo a casar, peco? Entonces, ¿qué hace la Iglesia? Buscar de que esa personita tenga paz en su conciencia y se dé cuenta que si él hizo las cosas correctas y el culpable es el otro, él tiene derecho a rehacer su vida. No es un recasamiento, es un matrimonio. Cuando se da un divorcio, la persona queda libre de la ley de ese matrimonio. Si se enamora y acude al tribunal eclesiástico y el tribunal eclesiástico emite un concepto favorable, esa personita podrá casarse y la iglesia le hará su ceremonia y no tendrá ninguna afectación ni legal, ni espiritual, ni administrativa dentro de la organización. Amén. Importante que las personas entiendan eso.